buenas noches. Mi nombre es Alan Gael Martínez Huerta. Estudio Ingeniería en Sistemas Computacionales y les vengo a exponer, bueno, no exponer, sino explicar un tema que me costó mucho trabajo poner porque realmente no hay como tal operaciones, sino este tema es más de explicación que de hacer operaciones. Entonces tuve que hacerlo un poquito más largo para que alcanzaran los 10 minutos. Entonces vamos a hablar del error uno y 2. Error 1 y 2. ¿Qué son estos errores? Son parte de la hipótesis. ¿Se acuerdan que en el anterior video hablamos de H0 y HA, que era hipótesis nula y hipótesis que no era nula o otro tipo de hipótesis? Bueno, vamos a volverlo a ocupar. El error 1. El error 1 es cuando rechazamos que la hipótesis nula es verdadera, pero realmente no lo es. A esto se le llama un falso positivo. Falso positivo. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, si yo, que soy un creador de medicamentos, pongámosle una vacuna para la gripe, hago pruebas y hago pruebas y hago pruebas y yo determino que realmente la vacuna sí funciona, pero no funciona realmente, esto es un falso positivo. A lo que nos referimos, pausa. 3. Bueno, regresamos, perdón por las molestias. Estamos en el ejemplo, ¿no? Del falso positivo. ¿A qué nos referimos con esto? Ya les había dicho que si yo era un creador de medicinas y yo tenía una inyección que quería probar contra la gripe, yo veo que hago las pruebas y realmente no funciona. No tiene el efecto que yo busco en las personas. En vez de que mejoren, yo las empeoro. Entonces aquí tenemos un falso positivo. Porque yo estoy diciendo que sí funciona y lo estoy vendiendo a la gente, pero realmente con las pruebas que hice y con las pruebas que yo realicé, estoy viendo que no funciona para nada. Entonces aquí tenemos un error 1. Un error 1 estamos diciendo que es un falso positivo. O sea, que estamos diciendo que el HO o nuestra hipótesis nula es verdadera, o sea, que no sirve para nada. Y continuamos con nuestro error 2. Nuestro error 2, ¿qué dice? El error 2 es totalmente lo contrario. Básicamente es lo mismo, pero lo contrario. Hablemos de... Este error es un falso negativo. Falso negativo. ¿A qué me refiero con falso negativo? Ahora pongamos el ejemplo el mismo ejemplo. Ahorita los expreso, pero con más ejemplos. Yo digo que soy un creador de vacunas, hago mi vacuna para el COVID-19 o para el próximo virus que venga, hago las pruebas necesarias, pero yo como creador yo dictamino que no alcanzan las pruebas suficientes como para decir que nuestro error es que nuestro H nula o hipótesis nula es falsa. Yo estoy diciendo que no hay suficientes pruebas para decir que nuestra vacuna funciona. Entonces yo lo marco como error 1, pero realmente no. Bueno, digo como hipótesis nula, pero realmente no, es un error 2, porque básicamente con todas las pruebas que yo hice, estoy demostrando que sí funciona la vacuna, que de mis 50 personas que fueron inyectadas, las 45 salieron bien. Entonces yo estoy diciendo que sí funciona, pero por las pruebas que yo presenté y por las pruebas que yo realicé, yo estoy diciendo que no son. Entonces estoy dando un falso negativo. Recuerden que estos errores son para tener mucho cuidado con nuestras decisiones, ya que por alguno de estos dos errores podemos causar daño en nuestras vidas. Y pongo los ejemplos de los medicamentos porque es más fácil de explicar con eso y hacer como énfasis en lo importantes que son. Entonces con este error 2 tengamos el ejemplo que podemos hacer que una vacuna que hubiera salvado a muchos no salga. Entonces ahí estaría nuestro falso negativo. Estamos evitando que salga una vacuna que sí funcionaba. Y es lo mismo para el error 1, pero al revés. Básicamente, el error 1 y 2 son falsos negativos y positivos. Recordemos que el error 1 es nuestro falso positivo y error 2 nuestro falso negativo. Error 1 es cuando nosotros sabemos que no funciona, pero aún así decimos que sí. Y nuestro error 2 es cuando nosotros decimos que no funciona, pero realmente sí.
Adjuntando esto, yo les traigo algunos ejemplos, como el que voy a decir al siguiente. Ejemplo 1. Control de calidad. Supongamos que una fábrica de bombillas o de focos realiza pruebas para detectar focos defectuosos. La hipótesis nula es la bombilla es funcional. O sea, H0, nuestra hipótesis nula, H0, está diciendo que nuestro foco o un foco sí sirve. Sí sirve. Y la hipótesis alternativa es que la bombilla es defectuosa. O sea, nuestra HA, es decir, que no sirve. Vamos a comprobar esto. Al definir el nivel que significara, o sea, lo que hablamos anteriormente en el anterior video, que es nuestro símbolo de omega, ¿qué es lo que dijimos? Era una variación del 0.5 o 5%. Es igual a 5% o 0.5. Y ahí nos están dando 3 datos. Paso 2. Calcular el valor crítico de la fórmula, que usaremos una distribución normal para calcular el valor crítico, donde es la media muestral, media poblacional bajo H0 y la desviación estándar por poblacional y el tamaño de la muestra. Es la fórmula que yo les enseñé hace un rato, pero no la vamos a ocupar ahorita como tal. Supongamos que la media poblacional, es decir, la desviación es de 15, tenemos una muestra de la media donde obtenemos. Si el valor está fuera de rango, significaría que rechazamos H0. O sea, si nuestro valor que sacamos no está dentro del valor del rango, que sería 15, entonces estaríamos diciendo que nuestro foco rechaza esta opción. O sea, básicamente nos estamos dejando guiar por nuestra hipótesis, que estamos rechazando nuestra hipótesis nula. O sea, que nos sirve. Otra vez volvemos a los ejemplos básicos. Yo, como creador de los focos, yo estoy diciendo que mi hipótesis nula, o sea, nuestro falso positivo, es que sí sirve. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que nuestro falso positivo es que yo diga que sí sirven, pero realmente no sirvan. Y nuestra otra hipótesis es que no sirvan, o sea, nuestro falso negativo, que quiere decir que nuestros focos no sirvan, pero realmente sí cumplan su función. Entonces estamos negando que nuestros focos sí sirven, o sea, nuestra hipótesis falso positivo, y estamos diciendo que nuestro falso negativo se cumple. O sea, que nosotros estamos diciendo que nuestros focos no sirven, pero realmente sí sirven. El valor crítico se aproxima a 0.96 y rechazamos el H0, o sea, nuestra hipótesis. El tipo 1 es rechazar hipótesis 0 cuando es verdadero. Y nuestro tipo 2 o error tipo 2 es deja pasar la verdad. Vamos a decir otro error 2. Digo, el ejemplo de error 2 para dejar un poquito más claro este show. Dice que el ejemplo médico, el medicamento. En un laboratorio se está probando un nuevo medicamento para bajar la fiebre. La hipótesis nula es el medicamento no tiene efecto. O sea, H0 es que no tiene efecto. Y el medicamento sí reduce la fiebre. Pero realmente lo que estamos diciendo es que no reduce como tal la fiebre. Calculamos el valor de HA y usamos los datos. Básicamente lo que hicimos en el anterior video es calcular todo ese show. Que vamos a ocupar la misma fórmula y vamos a hablar de ella en el siguiente video. Pero es lo mismo, básicamente la explicación de los errores 1 y 2, estamos hablando de casos donde estamos negando la verdad o negando lo error. Aquí estamos hablando de medicamentos, las inyecciones como yo se los dije, y así, pausa. Bueno, perdón por otra vez los errores de grabación. Y con esto cerramos todo, ya que ya entendimos los errores 1 y 2. Y en el próximo video lo que vamos a hacer es extendernos a las fórmulas o en lo que pasaría por una media o por una proporción. Pero ahorita lo que estamos aprendiendo es qué son los errores 1 y 2. Volvemos a recapitular nada más para ya terminar este video. El error 1 es un falso positivo y el error 2 es un falso negativo.
Y demos un ejemplo rápido. Otra vez las inyecciones. Si yo estoy diciendo que mi inyección sí sirve, pero no tengo las pruebas suficientes como para sacarla, y yo como doctor decido no sacarla, entonces estoy cometiendo un error 2, que es un falso negativo, donde estoy dando a entender que mis inyecciones sí sirven, pero no las quiero sacar. Y si yo como doctor veo que mis inyecciones no sirven, pero sí las saco, aparte de ser indulgencia médica, sería como un falso error 1, o sea, un falso positivo. Estoy dando a entender que mis inyecciones no sirven, pero aún así lo estoy negando y estoy diciendo sí sirven, a pesar de que las pruebas que les hice quiero aclarar que no sirven. Y ya sería todo por este video. Sería pues el error 1 y 2 explicación extendida. Y espero que les haya quedado claro. Nos vemos en el siguiente y buenas noches.